Hola oyentes de Radio Sefarad, vamos un día más con las noticias del día comentadas por Jorge. Hola. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel autoriza la construcción de 287 nuevas viviendas y regulariza 179 en los territorios en disputa. Una corte de apelación invalida la sentencia por la que la dirigencia palestina debía compensar a víctimas de Estados Unidos. Reacciones de condena por racismo a unas declaraciones del jefe de la policía israelí. Tanto Estados Unidos como Rusia se atribuyen la muerte del dirigente de Daesh en Siria. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con la primera noticia. Israel ha mostrado su malestar por las críticas vertidas por representantes de Naciones Unidas ante la política de incremento de los asentamientos judíos en los territorios en disputa y ha replicado con la aprobación de la construcción de más viviendas tras la aprobación de 466 casas, de ellas 179 que han recibido permiso legal de forma retroactiva tras haber sido edificadas. Ello ha suscitado críticas en algunos sectores que recuerdan que en lo que va de año se han promovido 2.623 nuevas viviendas en asentamientos en dichos territorios, de las que 756 fueron aprobadas retroactivamente. Sí, esta es el gran kit de la cuestión, lo que se pone siempre como gran obstáculo para la paz, el tema de las construcciones de viviendas, pero estamos hablando que el diálogo de la paz pues está congelado hace muchos años y mientras tanto pues las poblaciones aumentan y no estamos hablando, cuando se hablan de incremento de nuevas viviendas, uno puede pensar que están haciendo nuevas ciudades o nuevos incluso bloques de viviendas. Uh-huh. Estamos hablando de ahora una atacada de 466 unidades, o sea, si tú vives, por ejemplo, en un edificio en Madrid, por ejemplo, es probable que haya allí, no sé, si tiene 10, 12 plantas, pues que haya 4 por planta, pues ya tenemos 48 viviendas. Y con 10 bloques de esto es lo que es el obstáculo para la paz. Eso según. Pero ni siquiera eso, porque de esas 466 casas, 179 ya estaban construidas, eran ilegales y estaban esperando el permiso para ser legalizadas antes de ser demolidas, porque si no, ese hubiera sido su destino. Pues se ha regularizado la situación y de esas viviendas se han autorizado solamente 287 nuevas. O sea, si hablamos con el ejemplo de los bloques de vivienda, pues 6 bloques de vivienda. Bueno, el tema es un poco ridículo y aparte, porque de lo que se está hablando, y estamos hablando de 2.623 nuevas viviendas desde principio de año, yo te diría que incluso, por ejemplo, en una comunidad autónoma de España, si están construyendo, ahora no porque ahí está el parón después de la burbuja inmobiliaria, pero que 2.623 viviendas en 6 meses o en 8 meses, pues no es nada que sea significativo, que altere el paisaje o que altere las condiciones básicas de todo esto. Y un punto que es todavía más importante, cuando se habla de los territorios en disputa, es el término que nosotros utilizamos, pero en la prensa utilizan los territorios palestinos ocupados. Y allí, primero, que el término no es correcto y segundo, que incluyen también a Jerusalén Oriental. Y Jerusalén Oriental no es un asentamiento, sino que es un barrio que estaba siempre ha estado dentro de Jerusalén, pero que había sido dividido por la fuerza de las armas del ejército jordano en el año 48 y que por la fuerza de las armas se recuperó en el año 67. Y a diferencia de todos los otros territorios que todavía están en disputa, pues lo que son esos barrios de la propia ciudad de Jerusalén, que no son otras ciudades, ni otras aldeas, ni otros pueblos, están anexionados, forman parte, según la ley israelí, de la capital de Israel, que es Jerusalén. Esto es un hecho que no ha sido aceptado por muchos países, por lo tanto se considera ilegal en algunos países, pero no significa que sea ilegal para Israel y menos que Israel vea algún tipo de limitación en las construcciones que va a hacer en la propia ciudad que es su capital. Continuamos.
Una corte de apelación de Nueva York ha invalidado este miércoles una sentencia que había condenado a la Autoridad Nacional Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina al pago de una millonaria compensación a víctimas de varios atentados registrados en Israel entre 2002 y 2004. Según la Corte, el tribunal que emitió el fallo no contaba con jurisdicción para ocuparse del caso, por lo que su decisión no es válida. Las organizaciones palestinas demandadas habían sido condenadas a compensar con más de 218 millones de dólares a las víctimas, cantidad que se había triplicado de forma automática hasta más de 655 millones de dólares bajo las leyes antiterroristas estadounidenses. El tribunal consideraba que las dos entidades tuvieron responsabilidad en esos ataques en Israel, dando la razón a un grupo de víctimas estadounidenses que reclamaron ser compensadas por la vía civil. Sin embargo, la decisión emitida este miércoles por una corte de apelaciones de Manhattan deja esa sentencia sin efecto al señalar que ni los ataques ni las organizaciones palestinas tenían suficientes vínculos con Estados Unidos, como para ser juzgados bajo jurisdicción de este país. Además, la Corte considera que los ataques terroristas no estaban dirigidos específicamente contra ciudadanos estadounidenses, lo que reafirma su postura. Bueno, esto es un fallo realmente terrible, no porque el tema de la compensación económica no se vaya a tramitar, cosa que hubiera sido también una paradoja, porque como la autoridad palestina está en bancarrota, seguramente hubiera apelado a nuevas ayudas internacionales para pagar las compensaciones por la incitación al odio y el fomento de actividades terroristas, que es lo que se demandaba en este juicio. El primer fallo había sido a favor de los demandantes, de las víctimas. Te explico cuál es la situación. Estos eran ciudadanos que también son estadounidenses y que se encontraban en Israel y que fueron asesinados en actos terroristas promovidos y financiados por la Autoridad Nacional Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, cosa que se ha fundamentado y sin problemas y ha salido adelante en el primer fallo. Ahora, lo que dice es lo siguiente este fallo, que si bien las víctimas son americanas, los atacantes, ni los ataques, ni las organizaciones palestinas tienen suficientes vínculos con Estados Unidos. Y esto a mí me desconcierta, porque entonces deja en un vacío legal cualquier ataque que hagan a americanos, alguien que no tenga ninguna vinculación con Estados Unidos. Por ejemplo, Daesh. Por ejemplo, cualquier grupo terrorista mundial que no sea... que no participe en ellos ningún americano, pues no van a poder ser juzgados según esta sentencia. E incluso, ya no estamos hablando de los que se produzcan en suelo americano, que entonces sí, pero por ejemplo, un ataque contra un ciudadano americano estando en Singapur, pues si el que lo ataca no tiene nada que ver con Estados Unidos, se supone que no tiene ninguna responsabilidad, cosa que a mí me extraña mucho. Y además, esto es lo más terrible de todo. La Corte considera que los ataques terroristas no estaban dirigidos específicamente contra ciudadanos estadounidenses. Es decir, que el problema no era que fueran estadounidenses, sino que fueran estadounidenses judíos. Uh-huh. Porque el ataque no se produjo contra un grupo de turistas americanos que estaban visitando Tierra Santa, como podríamos decir un grupo de cristianos, sino que era un grupo o unas personas que eran judíos estadounidenses que estaban en Israel. Y por eso esta especificidad de ser judío antes que estadounidense es lo que, según este fallo, este tribunal de apelación resulta que no ven causa para que haya una condena o una compensación. A mí me parece que este fallo va a llegar a una instancia superior que, desconociendo cuál es el mecanismo de las leyes en Estados Unidos, puedo suponer que si esta es la Corte de Apelación, pues lo único que queda es algo así como el equivalente al Tribunal Constitucional, que no sé
como será en Estados Unidos, pero es que esto es muy fuerte, decir de que un ciudadano por su especificidad y no por el hecho, si es atacado por su especificidad y no por el hecho de ser americano, pues no lo va a defender la ley en Estados Unidos. Esto es como decir, si un ciudadano de color negro americano, en la época de Sudáfrica, fue a Sudáfrica y un grupo de racistas lo linchan, pues no va a actuar, no van a demandar a estos grupos, primero porque no son americanos y segundo que no lo lincharon por ser estadounidense, sino por ser negro. Esto es, vamos, yo creo que si bien la noticia de hoy, algunas se alegrarán de ella porque van a decir es una derrota para esta demanda, yo creo que va a llevar las cosas a un grado de visibilidad que va a poner en ridículo y va a pasar vergüenza a la justicia de Estados Unidos, por lo menos a este tribunal de apelaciones. Hablamos ahora del jefe de la policía de Israel. Ronnie Al-Sheikh provocó una reacción de condena generalizada después de declarar que es natural para los oficiales de policía sospechar más de los israelíes etíopes que del resto de los ciudadanos. Sus desafortunadas declaraciones fueron literalmente: los estudios de todo el mundo, sin excepción, han demostrado que los inmigrantes están invariablemente más involucrados en crímenes que otros y esto no debería ser una sorpresa. El jefe de la policía indicó que también estaba pensando en los árabes israelíes y palestinos de Jerusalén Oriental que constantemente están en conflicto con los agentes de policía israelíes. El ministro de Seguridad Pública salió en defensa de Al-Sheikh diciendo que no estaba justificando el fenómeno, sino lo contrario, destacando que había un problema y que la policía lo está tratando. Bueno, nos gustaría creer que la intención del jefe de policía fue la que el ministro asegura, diciendo no, él quería denunciar esta situación. Pero el problema es que parece que ya se embarró tanto en ese jardín racista de estas declaraciones que indicó también que estaba pensando en los árabes israelíes y palestinos de Jerusalén Oriental, con lo cual su definición que hablaba de los inmigrantes pues ya no es válida. O sea que no desconfían de los etíopes israelíes o israelíes etíopes por el hecho de ser inmigrantes, porque también hay muchos inmigrantes de la ex Unión Soviética, rusos, y hay inmigrantes de Francia, y no los van deteniendo y pidiéndole los carnets con la misma asiduidad que lo hacen a los etíopes. Sino que dice, no, en realidad lo que está diciendo es que desconfían, que la policía y él mismo parece ser, que desconfía de los inmigrantes de rasgos africanos o asiáticos o, digamos, similares al mundo árabe, por poner alguna definición que se acerque. Sea cual sea la definición, es una definición racista y que trata de justificar mediante unos estudios, que ya quisiera ver yo de qué país son esos estudios de todo el mundo que demuestran que los inmigrantes están más involucrados en crímenes que otros. Evidentemente hay una cuestión sociológica. Los inmigrantes suelen ser más pobres y los pobres sí que por razones obvias de su situación económica pueden estar involucrados en algún tipo de crimen. Porque si estamos hablando de España, pues los ricos, pues no tienen, a los ricos de España están todos, muchos de ellos, no voy a decir todos, pero muchos de ellos involucrados en cuestiones bastante oscuras. Así que digamos que el color de la piel y la situación, el origen étnico y todo eso, evidentemente no tienen ningún fundamento bajo ningún tipo de estudio en ningún lugar del mundo. Y la verdad que Ronnie Al-Sheikh, el jefe de la policía, ha metido la pata. Ha sido muy difícil en los últimos meses nombrar un jefe de policía porque ya habían tenido problemas y parece que también les ha salido rana. Finalizamos ahora con una noticia de la que ya hablábamos ayer, y es que a las pocas horas de que Daesh informara de la muerte en Siria de Abu Mohammed al-Amnani, portavoz, fundador del grupo y responsable de alentar los golpes en Occidente, Estados Unidos y Rusia se atribuyeron su muerte, aunque sus fuerzas bombardearon en lugares diferentes de la provincia de Alepo. El iraquí Abu Abdel Rahman Iyad al-Wabidi
y el saudí Abu Mohammed al-Semali son los dos únicos supervivientes del núcleo duro que estableció el califato. Pese a los triunfos militares, un profesor del Centro de Estudios Estratégicos israelí, Beyin Sadat, declaró que no merece la pena malgastar munición con ellos porque pueden acabar desarrollando un papel positivo. El problema real en Oriente Medio es el deseo de hegemonía de Irán y Daesh puede ayudar a obstaculizar los planes iraníes. Bueno, aquí tenemos una paradoja. Ayer, ¿te acuerdas que dábamos la noticia de la muerte de este bicho? Abu Mohammed al-Adnani, que no tampoco es el nombre real de este personaje organizador de los ataques terroristas en Occidente, entre otras bellezas de su currículum. Y dijimos, vamos a esperar a ver qué dice en Rusia, Estados Unidos, ¿no? Pues el tema es que Estados Unidos pretendía esperar, pero salió también Rusia a decir, lo matamos nosotros. Y entonces Estados Unidos dijo, no, si lo matamos nosotros. Como se murió en la provincia de Alepo, y eso es lo que dijo Daesh, no dijo en tal bombardeo de americanos o tal bombardeo de rusos, ahora pues los dos sacan pecho y dicen, nosotros fuimos. Bueno, esto es lo que dicen ellos. Ayer ya hicimos el comentario sobre el valor que puede tener matar a unos dirigentes más o menos de Daesh que se reproducen como en El aprendiz de brujo, ¿no? A cada uno que mate surgen dos. Pero el tema es no solamente ese, sino que alguien que mira con un poco de perspectiva mayor, como este profesor que citamos, dice que ahora que se acaba el problema militar de Daesh, o se apunta a eso, pues vamos a tener un problema todavía mucho mayor. Porque todo el problema, en realidad, lo que Daesh esconde detrás es el auge hegemónico de Irán, que es la verdadera razón de ser de todos los problemas que hoy en día están ocurriendo en Oriente Próximo, y que es alguien al que, por ejemplo, ni Estados Unidos ni Rusia echan la mirada acusadora, al todo el contrario, porque los iraníes han estado formando al nuevo ejército iraquí para derrotar a Daesh. Claro que a la vez que formaban al nuevo ejército, están invadiendo y haciendo suyo a Irak como un país títere de Irán. Lo que no consiguieron en las guerras de los años 80 que había entre Irak e Irán, con miles y cientos de miles de muertos, pues lo están consiguiendo ahora gracias a las potencias occidentales y no occidentales que le facilitan el camino para sumar sitios de penetración hegemónica de Irán, mucho más allá de su propia vinculación religiosa, porque vamos a hacer un resumen muy corto, pero dentro del Islam hay dos corrientes principales, los suníes y los chiitas. Y los iraníes son el único país, como país, que es chiita. Todos los demás son suníes, pero tienen muchas minorías chiitas dentro de ellos. Por ejemplo, Yemen. En el norte de Yemen hay una minoría chiita que son los hutíes, y esa minoría está conquistando todo el país de Yemen. Y bueno, esto ha propiciado una guerra civil que ha levantado en armas a Arabia Saudí y a los otros países sunitas. También en Siria la penetración de Irán es totalmente visible desde los principios del presidente Bashar al-Assad y antes. A pesar de que Bashar al-Assad no es un personaje religioso y proviene de un partido supuestamente laico, la orientación que está tomando es hacia el chiismo, y la milicia que tiene como títere en Líbano para controlar Siria a ese país es una milicia chiita libanesa llamada Hezbollah. Y aparte, Irán también financia a grupos que son étnicamente pura y duro suní, como son los palestinos de Gaza, pero en su estrategia pues están llegando a todas partes, como antes lo estaban en Egipto con los hermanos musulmanes. Ahora que el tema de Egipto ha perdido vigencia, han perdido en esa zona, pues están logrando avanzar no solamente en Irak, sino también en Siria, y construir un puente infranqueable que supone prácticamente la mitad del Oriente Próximo, algo impensable hace unos años y que no va a ser el final de las ambiciones sirias. Bien, gracias Jorge. Finalizamos aquí las noticias de hoy.
Hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, Alejandro, hoy te toca hacer de Raquel. Hoy estoy aquí con las noticias. Raquel está de viaje, así que vamos con la agenda cultural. Nuestros oyentes ya saben que estos días, como hemos venido hablando jornadas atrás, muchas localidades españolas y el continente está celebrando la Jornada Europea de la Cultura Judía. Ya hemos repasado en días anteriores las actividades programadas para estos días en algunos ayuntamientos y hoy vamos a hablar de Jaén, Jorge. Bien, qué bien. Sí, en realidad ya inauguró estas celebraciones el día 1 de septiembre con una conferencia del profesor José Ramón Ayaso sobre las lenguas judías. Que es el tema principal de esta jornada, sí. Así es. Y además de la presentación del disco Klezmorim del grupo homónimo, con quienes ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Sí, ya le propongo a los oyentes que escriban este nombre Klezmorim con Z y con K y podrán escuchar la entrevista con el grupo y algo de su música. Eso es, pueden recuperar en radiosefarad.com esta entrevista. Pero no se preocupen porque hay mucho más en camino. Por ejemplo, hasta el 11 del mes, este mes de septiembre, las jornadas gastronómicas sefardíes en el restaurante Pilar de Arrabalejo. Qué bueno. Sí, estamos con comida, sabemos que nos gusta. Y el sábado 3, el taller de danza Klezmer en el Colegio Santa Capilla de San Andrés. Los mencionados Klezmorim en concierto gratuito en la Plaza del Rostro. Y ya el domingo, que es día 4, se hará una visita guiada por la judería desde la Plaza de Santa María a las 11 de la mañana. Y el día 8, inauguración solemne del monumento en la Plaza del Rostro a Yazdai Ibn Saprut, el judío jienense más trascendental de la historia de Sefarad. Sí, y del cual pues el año pasado se estuvieron haciendo las celebraciones de los 1100 años de su nacimiento en Jaén. Luego él fue un personaje muy importante en la ciudad de Córdoba, en el Califato de Córdoba. ¿Y alguna otra ciudad más caerá, no? Pues sí, bueno, tenemos más recomendaciones y para estos días que tienen que ver con Palma de Mallorca, que inauguró el día 1 la exposición Las lenguas del judaísmo en el Casal Soleric, donde permanecerá hasta el día 25. Y sobre el que hablamos en un programa dedicado al tema hoy en Radio Sefarad. Sí, una entrevista con Jacqueline Tobías por Raquel. Grabada, evidentemente. Bueno, tendrán acceso a esta entrevista también. Esa es la punta del iceberg de unas actividades que se desarrollarán del 4 al 17 de este mes de septiembre. Continuamos en el Teatro Sex Forteza, donde se presentará una exposición bibliográfica sobre cultura judía y un homenaje a Miquel Forteza en el 50 aniversario de la publicación de Los descendientes de los judíos conversos de Mallorca. Esta iniciativa también contará con una mesa redonda y un concierto con poemas de dicho autor musicados por Joan María Tomás e interpretados por Abigail Sardón a la voz, Andreu Riera en el piano y Miquel Ángel Aguiló al violonchelo. En el ciclo El mundo judío y el cine se proyectan La dama de oro, El juego de Zucker y La conspiración del silencio, los miércoles 7, 14 y 21 de septiembre respectivamente. Y para terminar, Jorge, se podrán ver gratuitamente las películas El viaje del director de recursos humanos y Mis hijos, en el Teatro Catalina Valls. Bueno, muy bien por Palma de Mallorca, que destaca dentro de los eventos organizados este año, porque hay muchas juderías y ciudades vinculadas al mundo judío que este año, la verdad, están haciendo poco a poco, porque ya la crisis la llevamos 8 años y hemos visto reducir la cantidad de celebraciones, pero lo de este año me parece que es bastante llamativo. Y la última referencia que os traemos hoy de esta jornada europea, que llega a su 17ª edición, es la aragonesa Tarazona, que se suma a las celebraciones organizando este domingo día 4 una visita guiada por su judería que saldrá desde la oficina de turismo a las 11 de la mañana. Bueno, esta vez vaya y pase Tarazona, el año que viene queremos más cosas. Una visita a la judería se puede hacer prácticamente cualquier día. Así que a ponerse las pilas y más los lugares que no hemos mencionado, porque había sitios de los que hubiéramos querido hablar,
pero que ni en sus webs oficiales, ni extraoficiales, ni en los periódicos de las ciudades anuncian nada, con lo cual pues se supone que no van a hacer nada y eso nos apena mucho. Así que bueno, esto es lo que hay, esto es lo que ha habido y nos vamos a despedir. Sí. Bueno, el lunes escucharán las noticias de los lunes, que ya saben ustedes. Unas son noticias diferentes, ¿no? Un poco noticias en otro tono y el martes volveremos con las noticias de actualidad y de momento pues les vamos a desear Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.